Hola, bienvenidos a otra sesión de contabilidad, en este caso es de organización contable, que estamos viendo también asientos. Vamos a ver en esta ocasión el asiento número 7 del caso práctico número 4. Voy a compartir la pantalla para que tengamos todos la misma imagen. Aquí está. Entonces en pantalla tenemos aquí el asiento número 7, que es una compra. Asiento número 7 dice todo esto, y aquí arriba está el nombre del caso, es el caso práctico número 4. Entonces, todo esto que está aquí anotado, excepto la fecha, que la vamos a anotar en una casilla diferente, es lo que tenemos que anotar en nuestra hoja tabular. Compramos al señor bisnieto tantas sillas, a tanto más, cada una ya tiene el IVA incluido, otras cantidades de sillas a tal precio, ya tiene el IVA incluido, otras sillas de otro estilo a tal precio, ya con el IVA incluido. ¿Cuáles son las condiciones de esta compra? Bueno, 70% nos lo dan a crédito, 20% con un cheque y 10% con otro cheque. Entonces vamos a registrar esto en nuestra tabular. Para eso nuevo vuelvo a compartir pantalla ahora de la tabular. Todas las hojas tabulares deben tener en su inicio esta leyenda de saldos iniciales al día, vienen del folio y ese es el número de la hoja anterior. Todas las hojas deben de empezar así, excepto el primer folio, porque no existe un folio número 0. Entonces, la primera hoja, pues no empieza así, empieza con el saldo de apertura, perdón, el asiento de apertura, donde se hace la inversión, donde los socios hacen su primera aportación. Pero de ahí en adelante, todos los folios empiezan con saldos iniciales al día, vienen del folio y el folio anterior. La fecha de ese asiento, pues es la misma fecha que tengamos en el asiento de saldos finales de la hoja anterior. Tendremos 2 dígitos para los números de asiento, excepto en estos asientos de apertura y de cierre. Luego les digo la clave que va aquí. Esas son unas claves. Y cada folio tendrá su asiento de cierre, que son los saldos finales al día. Punto y seguido pasan al folio tal. Y abajo otro renglón donde vengan las sumas iguales, con la suma de estas dos columnas, que son las de saldos totales. Estas dos columnas, las de los cargos y abonos parciales, esas no se suman al final, porque tenemos estas líneas que nos indican que hasta ahí cortamos esa operación. En cambio, en estas otras dos columnas, aquí sí. Aquí sí hay que hacer las sumas desde los primeros saldos, que serían los iniciales, hasta el renglón de sumas iguales, sumando cargos y abonos totales. Entonces aquí yo tengo ya registrados el asiento 5, el asiento 6, el asiento 8. Hemos estado viendo los asientos conforme han sido necesarios en las diferentes sesiones presenciales. Entonces voy a hacer aquí espacio para meter el asiento número 7. Quizá me queda más grande, o que me quede más chico. Ahorita lo ajustamos. El asiento 6 tiene la fecha de 0408, que es 4 de agosto. Entonces vamos a ver qué fecha tiene el asiento 7. Es 6 de agosto, aquí está abajo. Entonces me regreso a la hoja de trabajo, a la tabular. Aquí donde dice 0408 es la fecha del asiento 6. Entonces voy a poner la fecha que corresponde ahora al siguiente asiento.
0608. Es el asiento número 7. Ahí está. Y esta línea se conserva porque es otro indicador gráfico que nos indica cambios de día. Esta línea que hacemos desde aquí hasta acá. Ahora voy por el concepto en el otro, en el texto, y copio toda la información. Incluso pueden traerse, si usan una tablet o igual laptop para hacer lo mismo, si no, pues hay que hacerlo a mano. Ahí ya pueden ver en pantalla cómo queda el asiento. Toda la parte del concepto. Está todo menos la fecha, porque la fecha va aquí. El número de asiento va acá. Y aquí va todo el texto del asiento. Toda la información que involucra ese asiento. Qué es lo que se compró, a cómo, y las condiciones de la compra. Tanto a crédito, tanto con un cheque, tanto con otro cheque. En esta parte de enseguida del concepto, en las columnas de cargos y abonos parciales, cargos y abonos totales, no va nada. Porque aquí de repente en las tareas veo que ponen cifras aquí. Aquí no va nada. Está el concepto de este lado. Y acá, en estas celdas, nada, vacío. Ahora lo que sigue son cargos y abonos. Así como tenemos la estructura en estos otros asientos, el asiento 5, el asiento 6, es concepto, cargos y abonos. Concepto, cargos y abonos. Concepto, aquí hay que hacer los cargos y aquí los abonos. Aquí está el asiento 8. Vamos a ponerle la línea que divide, porque es otra fecha. Tenemos el concepto del asiento 8, que es todo esto. Esto es el concepto. Y de este lado, vacío. Luego van los cargos y luego los abonos. Concepto, cargo y abonos. Esa estructura de siempre, de todos los asientos son iguales. Concepto, cargos y abonos. Concepto, cargos. Cargos es algo que entra a la compañía. Abonos, algo que sale. No necesariamente, a veces no entra nada y a veces no sale nada. Pero tenemos que identificar algo para interpretarlo. Todos los asientos llevan cargos y todos los asientos llevan abonos y deben de ser por sumas iguales. Si no, algo está mal hecho. Entonces vamos a analizar la información. Dice que estamos comprando una cierta cantidad de sillas de diferentes estilos a diferentes precios. Entonces hay que hacer unas operaciones previas en la libreta antes de pasarlo aquí. Vamos a agarrar una nueva hoja para hacer las operaciones. No tienen que ser iguales, o sea, los finales tienen que ser iguales. Sí, las sumas iguales. Si no, Las no sumas. está bien. Si no, algo falta. Y el de 5 y el 6 son iguales. ¿No los tiene iguales? A ver, vamos a ver, el 5 y el 6. En el 5 tenemos dos cargos parciales de 100,000, sumados son 200,000. Y tenemos un abono parcial de 200,000, un abono total de 200,000. Por eso, pero al final los tienes que sumar todos en uno. Ah, sí. Para Todo esto para abajo. Todos los negritos se suman. Se ponen aquí en sumas iguales. Y luego todos los abonos se suman. Aquí no tiene que salir igual. Esta cantidad de aquí tiene que ser igual a esta. O hasta donde alcanza su hoja. A lo mejor en su hoja tiene nomás un 2 asientos. Aquí lo tengo extendido, ¿no? Pero puede revisar asiento por asiento, para no esperarse al final de la hoja y darse cuenta si son iguales. Puede revisar asiento por asiento, deben ser sumas iguales. Ok, entonces compramos 7,000 de unas, 4,000 de otras y 4,000 de otras. Vámonos a la hoja 3 para hacer esos cálculos. Son 7,000 de una, 4,000 y 4,000. Ahora vamos a revisar los precios. 115, 120 y 130. 115, 120 y 130. Ahora la operación aquí la vamos a
hacer una operación para multiplicar. Vamos a multiplicar esta por esta. Y así cada una de estas. Vamos a multiplicar 7,000 por 115 nos da 805,000. 4,000 por 120, 480,000. 4,000 por 130, 520. Vamos a copiar el formato que tenemos acá para que ya nos copie ahí y podemos tener la separación de los miles. Ahí está. Aquí lo pone como si fueran pesos, pero bueno, son piezas. 7,000 piezas a 115 pesos son 805,000 pesos. Ahora vamos a sumar. Este fue el total de la compra, 1,805,000. Pero, regresemos a ver el concepto. Dice aquí, con IVA incluido. El IVA lleva un manejo aparte. No se carga al precio de lo que compramos. Este IVA que pagamos no pasa a formar parte del costo de lo que compramos. Ese IVA pagado nos va a servir para descontarlo del IVA que cobramos. ¿Cobramos IVA? Sí, cobramos IVA. ¿Cuándo? Cuando vendemos. Entonces hay que vamos a descontar posteriormente todo este IVA que estamos pagando. Pero hay que quitárselo, porque este precio ya lo tiene incluido, que dice 115 cada una de las sillas, ya con el IVA incluido. Entonces hay que separar de estos 115, 120, 130, hay que quitarle el IVA para saber cuánto nos cuesta cada silla, sin IVA. Nos regresamos a la hoja 3 y cada una de estas cantidades lo vamos a dividir. Aquí le ponemos dividir entre factor para quitar el IVA. Vamos a dividir cada una de estas cantidades entre un factor para quitarle el IVA. Y este factor es 1,16. Vamos a centrarlo. Ahí está. Ya pregunté. Algo que iba a ver, este es el 3, este es el 4. Y lo que salga al final lo vamos a poner acá. Ajá. ¿Ya? Sí. Y volverlo, o sea, sumar todo. Arrastrando. ¿Qué le dijo Michelle? Vale. Que puede Michelle decirlo así. Ok, entonces vamos a ordenar aquí la fórmula para dividir. Ahí está. Entonces, de las 7,000 sillas a 115, que son 805,000, lo que esas sillas nos costaron, son 693,965,52. Vamos a pagar 805,000. ¿Por qué? Porque lleva IVA. Pero en el almacén, en nuestra bodega, estos son los valores que entran. Entran sin el precio del IVA, sin la cantidad del IVA agregada. Sumamos aquí para tener toda la suma de esa entrada de esos inventarios. Vamos a pagar 1,805,000. Pero el valor de esos productos es este. Sin el IVA. Voy a quitar el micrófono porque ahí viene el tren.
Ok, entonces aquí tengo el monto total de la compra. 1.805.000. Y esto es lo que cuestan esas mercancías antes del IVA. El IVA no forma parte del costo, ese se maneja aparte. Entonces, la cantidad C, que está aquí en la columna C, 1.805.000, le restamos la cantidad E, que es esta, 1.556.034.48. Y esta es la diferencia. Esto viene siendo el IVA pagado. ¿Pagado por qué? Por esa compra. Se compraron 1.556.034.48 en sillas, lo que causó un IVA de 248.965.52. Y pagaremos finalmente, en total, 1.805.000 por la compra de estas 15.000 sillas. 7.000 de una, 4.000 de otra y 4.000 de otra. A cada uno de estos costos unitarios, pero estos costos tienen el IVA incluido. Por eso aquí lo estamos dividiendo entre este factor para determinar cuánto es sin IVA. Y hasta aquí lo dejamos en esta sesión para continuar con el asiento. Todavía no registramos nada en la tabular. Solamente pusimos el concepto. Aquí está. Todo esto es el concepto. Pero falta hacer más operaciones todavía en la libreta que nos van a ser necesarias. Por ejemplo, nos falta saber cuánto es el monto del crédito, por cuánto vamos a hacer un cheque y por cuánto vamos a hacer el otro cheque. Entonces, sí, en la siguiente sesión, la siguiente oportunidad, hacemos esos nuevos cálculos para terminar de hacer estas operaciones. Este es un asiento de compra, es un asiento del examen, un asiento de cómo le hacemos para comprar. ¿Qué se hace en un asiento donde se compra? Todos los asientos en que se compra se determina estas situaciones de cuál es el precio, de a cómo lo compramos, cuánto es el IVA. Van involucradas las mismas cuentas. Cuentas que todavía no registramos. Vamos a registrarlas en otra sesión. ¿Dudas? En este también tenemos que poner que con números conectados. No, en estos asientos, como está muy amplio, muy detallado, déjenlo así nada más con puro número, por favor. ¿Otra duda? Bueno, entonces agradezco las atenciones, dejo de compartir. Agradezco la atención y seguimos en contacto. Gracias.